otra es 19 días de 22 días, ¿no? 19 o 22. 19. 19. Sí, según yo, mi conteo es 19 días, que es lo que llevan en manifestaciones los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de México. Y pues, lo sabemos, protestan para que se cancele la ley del ISSSTE de 2007 en esta nueva jornada de protestas, movilizaciones, bloqueos, marchas que tuvieron lugar aquí en la Ciudad de México. Acudieron, por ejemplo, a la sede del pensioniste, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, el ISSSTE, y sobre que está sobre Insurgentes y Buenavista, y esperaban ahí que una comisión pues lo recibiera. Sin embargo, lo que ha marcado ayer fue, como veíamos estas imágenes que está pasando nuestra compañera Pau Villegas, era cómo empezaron a atacar, pues, a golpear, a vandalizar la Secretaría de Gobernación en Bucareli. Y pues bueno, hoy extienden estas manifestaciones afuera de estos distintos edificios, pero particularmente van al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Romina, donde se da un conato de incendio. Tú me estabas comentando precisamente cómo estabas viendo la transmisión de una conferencia, se veía que ahí empezaban como pequeños fuegos y luego se incendia el edificio. ¿Cómo fue? No, más bien afuera del edificio. Ellos, por ejemplo, ya ves que cada día sacan como el comunicado de qué van a hacer, ¿no? Exacto. Y hoy precisamente habían señalado que iban a estar en el ISSSTE y que iban a estar ahí en el edificio de la CENTE que está en el centro. Exacto. Y hoy para el mediodía en la página de Facebook de CENCOS se veía parte de esta manifestación y lo que hicieron fue como empezar a prender fuego a papeles que no alcanzo a distinguir y a una fotografía, me imagino. Que son esas imágenes, ¿no? Ajá, ahí están esas imágenes. Ahí todavía no se alcanza a ver esa fotografía, pero más adelante sí se ve una fotografía. Colocan esta pancarta en la que dicen que Cepeda es un traidor, lanzaban consignas de Cepeda traidor, señalaban que Cepeda, refiriéndose a Alfonso Cepeda Salas, que es el líder sindical, el líder actual del Sindicato Nacional de Trabajadores, ahí al grito de Cepeda es traidor, Cepeda es un títere del Estado, lo acusan de denostar al movimiento. Y también en la consigna de Cepeda decía que éramos minoría y aquí les demostramos que somos mayoría. Empiezan a publicar lo que están viendo en pantalla. Es una transmisión que se hizo en vivo, Beth, y duró como 6 meses. Ahí está, mira la fotografía, ya la echan. Duró como 6 minutos, luego se corta. Entonces dije, a lo mejor no tenía suficiente internet, se corta porque le estaba dando seguimiento, pero después borran ya no aparece ese video en las transmisiones o en los videos de la CENTE, pero eso es parte de lo que ocurrió en la movilización de hoy afuera del edificio Charro, como se les mencionaba. Ya me confirma Bianca Estrada, son 22 días, tenías razón, una disculpa. Te refieres a Cepeda, es decir, a Alfonso Cepeda Salas, quien es el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que digamos que dicen edificio Charro porque es el magisterio que siempre ha estado alineado al gobierno, ¿no? Sí, los del Baster Gordillo. El que dirigió durante décadas el Baster Gordillo Morales, y antes de ella Carlos Jonguito Duarios, que era prácticamente el mismo tipo de sindicalismo que heredó el Baster Gordillo. Y de ahí, Romina, entonces tenemos este primer corte, vemos cómo se empiezan, tú ves en esta transmisión que ya no está, que bajan, que es de CENCOS, que es una organización que se dedica a difundir conferencias de prensa y sobre todo comunicación social, ¿no? Como la comunicación oficial de ellos, ¿no? Exacto. Por así decirlo. Sí, tanto de la CENTE como de cualquier otro tipo de grupos que puede ser como los de muchas veces la montaña de la Chinoyan y demás, ¿no? Bueno, ya
tú ves que empiezan estos 6 minutos y después lo que sucede, y que vemos que estaba reportando la mayoría de la prensa, es que se empieza a incendiar por dentro este edificio del CENTE. Lo que reportan es que no hay, hasta el momento los reportes es no hay personas heridas, el conato se da hacia adentro y al parecer estaba, pues no había nadie dentro del de las oficinas del sindical del edificio Charro, ¿no? Los charros. Sí, y bueno, solamente yo creo que ustedes ya saben que son parte de estas manifestaciones que se están realizando por las demandas de la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y de la reforma educativa que viene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y también pues están solicitando el regreso del sistema solidario de pensiones, es decir, pues que el gobierno ayude con el pago de pensiones y no en las afores como lo tenemos la mayoría de los trabajadores. Los que trabajamos después del 97. Exacto. Los que cuando teníamos 8 años no nos pusimos a chambear, ni modo. Ya sé. Yo le hubiera dicho al que me daba las donas para vender de chiquita que me hubiera puesto el seguro y ya hubiera entrado. Ya con eso, pues sí. Los bomberos, de hecho, ya arribaron al lugar cerca de la 1:30, sofocaron el incendio pues, que se provocó en el inmueble y pues, como dices, es parte de estas movilizaciones. Recordemos que el día de ayer una comitiva entró con la Secretaría de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, para buscar a llegar a un acuerdo como tal. No se llega. Prácticamente la demanda es la misma, que quiten esta ley del ISSSTE de 2007, también hablan de un mayor aumento salarial y otras demandas, pero el punto principal en el que está atorado todo es esta ley del ISSSTE de 2007, pues están prácticamente pues ahí atorados. De hecho, hay que mencionar eso. Lo que entiendo es que la prensa también mencionaba que quienes estuvieron ayer involucrados en la vandalización, bueno, no sé, el ataque a la sede de Bucareli, ayer de la Secretaría de Gobernación, como hoy del CENTE, son integrantes de la CETEG, que es el brazo de la CENTE, ¿no? Ella de Guerrero. Y pues bueno, este día, Romina, la presidenta, pidió a los integrantes de la CENTE que aprueben o se deslinden de la violencia que ya se registró, podríamos decir, ayer en Gobernación, y a ese tipo de actos aseguró que el gobierno no va a reprimir a nadie. Fue en su conferencia matutina donde dijo que hace un año, prácticamente previo a las elecciones, hubo un plantón igual de la CENTE y dijo que había menos gentes, pero había un plantón. Incluso cuando fue el cierre de campaña nuestro aquí en el Zócalo, había una parte del Zócalo que estaba ocupada por los maestros. Previo a ello, si ustedes se acuerdan, habían tratado de entrar aquí en Palacio, inclusive aventaron piedras. La presidenta lo que cuestionó es que con este tipo de acciones lo que estén tratando sea provocar, y preguntó cuál es el objetivo de estos actos en referencia al ataque ayer a la sede de Bucareli, el incendio registrado el día de hoy. Es decir, asúmanlo, deslíndense, y por qué está sucediendo esto. Vamos a escuchar este insert de lo que planteó la presidenta. Pues no estamos de acuerdo. Y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces realmente los maestros que están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo. Nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia. Entiendo que ya el Oaxaca, la sección 22, ha tomado la decisión de replegarse, dicen ellos, bajo sus propias condiciones, y que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear a los distintos estados
¿Cómo lo sabemos? Pues porque es público, no es, incluso viene en algunos medios el día de hoy. Entonces, y es muy importante el deslinde. Fíjense, hace un año prácticamente, previo a las elecciones, porque hubo un plantón igual de la gente, había menos gente, pero había un plantón, incluso cuando fue el cierre de campaña nuestro aquí en el Zócalo, pues había una parte del Zócalo que estaba ocupada por los maestros. Previo a ellos, si ustedes se acuerdan, habían tratado de entrar aquí a Palacio, inclusive aventaron piedras también. Entonces son grupos pues, que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor. Pues nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso las y los maestros pues deberían deslindarse de estos actos. Pero de todas maneras pues parece que ha tomado esta decisión la sección 22 de Oaxaca. ¿Y con la sección de Guerrero que se mantiene abierto el diálogo? Sí, a ver, en todos los casos hay que decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está dividido por secciones en todo el país. Hay representaciones seccionales. En algunos casos las secciones pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En algunos casos tienen la representación, como en el caso de la sección 22 o la sección de Chiapas. En muchos otros no tienen ya la representación. Entonces, en algunos casos hay la representación estatal, por decirlo así, y en otros casos no, son grupos más pequeños que pertenecen a la coordinadora. Entonces, hay casos como, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues, el número de escuelas que está en paro es como el 2%. Entonces, el caso donde hay mayor representación pues es Oaxaca y Chiapas principalmente y Zacatecas, creo. Entonces, si este repliegue significa que ya se estaría al menos yendo la 22 pues del eso Zócalo. Tienen que decirlo ellos tal cual. Yo lo que comento pues es lo que públicamente está en los medios y que ellos hicieron público de cuál es lo que realizaría la 22. ¿Qué propusimos nosotros desde el primer día, incluso desde antes? Mesas tripartitas. ¿Qué quiere decir mesas tripartitas? La SEP, la Secretaría de Educación de los estados, el gobierno estatal, el gobierno de México, con las representaciones sindicales para resolver problemas estatales. Por ejemplo, y no son problemas estatales de la representación sindical, sino del Estado en términos de la educación. Por ejemplo, en Oaxaca hay necesidad de más plazas de maestros en algunas zonas alejadas de la capital. Entonces, pues ahí hay que resolver, porque ni modo que no haya maestros en las escuelas, pues evidentemente tiene que haber maestros en las escuelas. Y bueno, pues antes de seguir con la información, Obed, fíjate que aquí en el chat nos escribe Amparte, dice, expliquen por favor la diferencia entre CENTE, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores, porque la población se confunde. Y así nada más, rápidamente, el sindicato se funda en el 43, y 36 años después, como disidencia a las, pues, a que era un sindicato pues más reconocido por el gobierno, a que buscaba más bien cuestiones para los maestros, nace como disidencia la coordinadora obviamente con una ideología, primero con una crítica a esta manera en que llevaba la política y de los sindicatos charros el propio sindicato, y también con una ideología de defender la educación pública y más enfocada a los movimientos sociales. De hecho, por aquí también veía un comentario que lo explicaba muy bien. Dice Manuel Herrera Canizales,
La CENTE es una alternativa magisterial al CENTE, pero Sí. obviamente quienes pagan cuentas pues son más los que están en CENTES, porque son los reconocidos, los que fueron pues apapachados por los gobiernos. Y aquí lo dice Manuel Herrera, dice históricamente la CENTE nace porque el CENTE siempre durmió en los brazos del gobierno federal y ahora pasa lo mismo. Ahí está, mejor explicado, no se pudo.